Ok, mis queridas morras y morros, o sea, mis morrales. Sigamos con la parte 2. Con ustedes las funciones básicas. Pero claro que si estás aquí es porque te gustó el primer video. Así que si te gustó el primer video, mínimo estoy esperando a que le des like y te suscribas al canal. Es lo único que te pido. De arriba hacia abajo. El más importante es el máster. Esa perilla va a mandar la ganancia final hacia el equipo que la amplifique la señal. Y siempre hay que tener cuidado con ese botón. Normalmente lo utilizamos a la mitad o a 3/4. Esto para tener un rango de poder si es que se requiere en plena mezcla, o si alguna de tus canciones trae otro volumen, pues necesita más punch. Entonces a veces hay que utilizar el máster y te ayuda a resolver. Y de ahí hay una perilla de ganancia que está hasta arriba. Esa perilla también te da un nivel, te da una potencia por canal, a diferencia del máster que te da potencia a los dos canales. Después viene el botón de agudos, medios y graves. Como dice su nombre, cada uno se enfoca a las frecuencias que le corresponden. Y hasta abajo cuenta con una perilla de efectos que es sumamente amigable y accesible, porque las mezclas son rápidas. De pronto esa perilla te puede ayudar a salvar la mezcla, a salir más rápidamente, a adornar más fácilmente una mezcla. Ya lo irán viendo poco a poco. También tenemos el botón de movimiento o mouse dentro del programa y el botón de load, que permite cargar la canción que escojas a la charola que quieras. Por eso cada charola tiene su load. En esta parte se conectan los audífonos. Su entrada es 3.5 o 3.5, mejor conocido. También eso es bueno porque si se te llegan a fastidiar los audífonos o algo, pues unos audífonos convencionales te pueden ayudar a resolver en un momento dado. Siempre procuras llevar 2 audífonos. En la parte central está el control de los audífonos, el control de volumen y los botones que activan en el audífono escuchar el máster o escuchar el canal 1 o el canal 2. Abajo de ello está el espectrográfico, que siempre te va a decir si está saturando o no. Puede llegar a un punto amarillo, que es ideal para trabajar, pero nunca llegues a rojo porque puedes estar sonando feo. Los 2 deslizables, el de canal 1 y el de canal 2. Y finalmente el crossfader, que también es un deslizable que te permite pasar de un canal a otro más rápidamente. Y también para los DJs que practican la técnica de scratch, pues les es más útil. Hasta ahí vamos bien.